y consultor de Equipo Mide, que realizó un trabajo para encontrar las razones que hoy ve el electorado en apoyar o en dejar de apoyar, por supuesto, al gobierno de Javier Milei. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes, un placer. Bueno, en principio, ¿qué se puede decir? Ustedes titulan este trabajo entre la ilusión y el desencanto. Entre aquellos que votaron a Milei hace casi un año, hoy, ¿cómo se divide la torta? ¿Hay más ilusión o más desencanto? A ver, creo que hay expectativas muy optimistas, como vienen registrando distintas encuestas, que incluso durante los últimos meses han venido creciendo, ¿no? Hoy justamente leí una encuesta de Opinión Argentina donde se revelaba que se incrementó el porcentaje de la población que atribuye los problemas económicos al gobierno anterior, ¿no? Esto explica un poco el clima favorable, incluso cuando uno trata de poner en palabras el humor social, prevalecen menciones vinculadas con la esperanza, confianza y las expectativas de cara al año próximo, ya sea a nivel de la situación económica general como en el plano personal, han venido creciendo. O sea, de nuevo, hay una suerte de clímax para el gobierno bueno, que los estudios venimos registrando, ¿no? Y allí ese grado de apoyo y ese grado ese clímax, como decís, se da transversalmente, digo, en distintos sectores sociales. A ver, estamos hablando básicamente entre su base de apoyo, ¿no? Y dentro de su base de apoyo, lo interesante, lo que vemos en este estudio, que un poco lo que nos propusimos, como subrayados al principio, era analizar, digamos, ya próximos a cumplir el primer año de la gestión de gobierno, en qué medida las expectativas iniciales se cumplieron o no. Y, digamos, en estos días, cuando uno mira la aprobación que suscitan distintas medidas, desde lo económico, en el combate a la inflación, la estabilidad del dólar y el ordenamiento de la calle, en el plano de la seguridad, la reducción del Estado, lo que nosotros encontramos es que tanto más importante que eso en términos de opinión pública es la idea de la palabra cumplida, ¿no? La coherencia que se atribuye al gobierno entre lo que dijo que iba a hacer en campaña y lo que efectivamente está ocurriendo en el plano de la gestión, ¿no? Es decir, nunca me prometió el oro y el moro, sino la idea de que nunca dijo que esto no iba a doler. Entonces la sensación es que uno se encuentra con población que dice, estamos cruzando el Rubicón, el esfuerzo es muchas veces sin anestesia, incluso lo sostiene gente que manifiesta que como consecuencia de estas medidas a lo mejor se quedó sin trabajo, tuvo una reducción sustantiva en materia de ingresos y sin embargo lo sigue apoyando porque lo que sostiene es las expectativas, esta idea de la zanahoria. El problema está si esa expectativa eventualmente se reduce o desaparece, ¿no? Ahora, no hay un reproche allí porque también está la famosa frase de campaña de Milei que es el ajuste no lo va a pagar la gente, lo va a pagar solamente la casta y está claro que eso no fue así. Digo, aun cuando haya prometido un ajuste, que eso es el elemento distintivo, digo, ¿no hay un reproche en ese sentido? Sí lo hay, efectivamente. Y yo te diría que ese es el talón de Aquiles e incluso se lo reclama, digamos, los que lo sostienen de manera más vigorosa. Esto es así. De todos modos, no excluye que se le reconozca lo otro y que en buena medida, en una visión muy pragmática, la idea de, bueno, es tal la envergadura de la dificultad con la que se encontró que, bueno, podemos exculparlo de buena parte de los problemas, ¿no? Porque lo cierto es que en buena medida se considera que el gobierno no hace más o no logra más objetivo justamente por los palos en la rueda que en buena medida se atribuyen a la casta, ¿no? Bien, ahora, allí los palos en la rueda, a veces de los cuales se queja Javier Milei, a veces son sencillamente los mecanismos de la democracia, ¿no? Se queja de opiniones en contra, se queja de que el Congreso no opine lo mismo que él, o se queja de que así como él tiene el atributo de vetar una ley, el Congreso también tiene el atributo de llamar una sesión para tratar de revertir ese veto. En eso la opinión pública coincide, digamos, allí hay claramente una exageración por parte del discurso oficialista, pero digo, eso en la opinión pública, ¿cómo cae? A ver, yo diría hay dos cosas. Efectivamente, hay gente que le reclama los modos y le reclama la falta de empatía, que justamente sí contrasta con esa mayor apertura que sí se reconoce en la figura de la vicepresidenta. Esto claramente aparece. La otra realidad es que el Congreso como institución está muy desacreditado
como está desacreditada la política en general. Y en ese contexto, más teniendo en cuenta una cultura política muy presidencialista que deposita, digamos, todas las expectativas en materia de gestión sobre el presidente, incluso competencias que en realidad le corresponden a la justicia, ¿no? Claro. Uno encuentra, por ejemplo, cuando le pregunta qué expectativas tiene, qué medidas vaya a tomar Milei, bueno, además de dolarización, etcétera, uno se encuentra en grupos focales con gente que dice, bueno, que la ponga presa Cristina. Entonces, en ese contexto, donde la idea, lo que prevalece es que el Congreso es un gasto, que los diputados están de fiesta, no van nunca, yo te diría que en buena medida hay una suerte de indulgencia para con el presidente cuando cuestiona el Congreso. Por ahí no así con los periodistas, otros economistas, ¿no? Cuando habla de los o los ensobrados, pero la realidad también es que esto es hacer sintonía fina y son cuestiones sobre las cuales el grueso de la opinión pública no deposita mayor atención, ¿no? Bien, ahora, más allá de ese tono a veces, como podríamos decir, muy opuesto a algunas cuestiones que son meramente institucionales, después el presidente insulta y agravia a diario y en forma cotidiana, y tiene debajo un grupo de funcionarios y una cohorte enorme de seguidores en redes sociales que abiertamente agravian e insultan todos los días a cualquiera que se oponga. La opinión pública y sobre todo el votante de Milei, ¿apoya ese modo en líneas generales? No lo apoya, lo cuestiona, pero insisto, yo diría que hoy lo que prioriza es el combate a la inflación. Bien. Hoy lo que prioriza es el contraste con la experiencia anterior en el cual te dicen yo no estaba seguro de poder llegar a mi trabajo y hoy me encuentro con que se ordenó la calle. Digamos, ya no tengo la dificultad de enfrentarme con los piquetes que no sabían si iba a poder llegar a mi trabajo, a la universidad, lo que fuese. Entonces, en ese sentido, el contraste es tan fuerte y lo cierto es que la oposición está tan desacreditada. Claro. No nos olvidemos que las encuestas vienen registrando hasta octubre. La idea es que cuando se le preguntaba a la gente quién es el principal opositor, la primera opción de respuesta que aparecía es el ninguno. Yo diría, a partir de octubre empieza a aparecer con más vigor la figura de Cristina Kirchner, que por otra parte fue una estrategia deliberada en buena medida del propio gobierno que la eligió como rival, ¿no? Para confrontar. Bien, ahora, más allá de esto, de que el gobierno elige a Cristina Kirchner como antagonista, por otro lado también está claro que Cristina Kirchner tiene un peso político hoy por hoy en el armado del peronismo que no se puede soslayar. Pero digo, más allá de eso, hoy por hoy, todas estas alzas y bajas de la opinión pública sobre Javier Milei, ¿se pueden traducir en votos? Hoy se puede decir más o menos cómo estaría el apoyo electoral, ya no en términos de imagen, sino el apoyo electoral para el año que viene. A ver, los datos son todavía muy prematuros, pero diría que el gobierno se ve favorecido por los primeros indicadores en ese sentido, salvo la provincia de Buenos Aires, donde aparentemente si la Libertad Avanza no se fusionara con el PRO, bueno, las probabilidades de un triunfo del panperonismo, claro, incluso con una eventual nominación de Cristina Kirchner, no son menores, y esto el gobierno lo evalúa, ¿no? Y ahí es donde aparece el fantasma del cuco desde la mirada anti-kirchnerista de que pudiera reproducirse un escenario como le tocó quizá a Macri después del 2017, donde si bien ganó la elección de medio término, después, bueno, en 2019 tuvo que retirarse del gobierno, ¿no? Está claro, y además también me quedo con el punto de la indulgencia, ¿no? Esa palabra es interesante en esto. Digamos, por un lado, hay cosas con las que grandes sectores sociales no acuerdan, pero al mismo tiempo se lo permiten mientras dure este escenario de reducción de la inflación. Eso estaría al tope, no digamos de las preocupaciones, pero sí de lo que sería el mandato de Milei con su electorado. Mientras se siga cumpliendo con eso, se sigue teniendo esa indulgencia. Yo creo que lo sintetizó muy bien el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frequerio, que justamente es una persona que desde el punto de vista institucional no admite ningún reproche. Y sin embargo, cuando le preguntaron en una reciente entrevista, en un contexto de más del 50% de la población en situación de pobreza, decía que la Argentina es un lujo que no se puede permitir poner atención y foco en estas cuestiones. Yo creo que lo que él estaba haciendo es una lectura de esta agenda que aparece desde la opinión pública, ¿no? Como vos bien destacás. Está muy claro. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y un placer.
Sebastián Alperín, sociólogo y analista de Equipo Mide, que formuló este estudio pormenorizado. No es una encuesta, sino que es algo más, es un estudio de análisis, sobre todo de la opinión de aquellos votantes de Milei, aquellos que apoyaron hace un año electoralmente y bueno, cómo le están viendo hoy. Un tema interesante allí, primero lo que decíamos recién, lo de la inflación,